Stay down! Stay down! Un hombre con las habilidades de un dios. Mortal es un film de 2020 dirigido por André Øvredal y protagonizada por Nat Wolff e inspirada en la mitología nórdica. A pesar de haber recibido una respuesta negativa por parte de los críticos, en opinión propia, creemos que se ha convertido en uno de los films más representativos y humanizado de lo que sería encontrarse con un descendiente de los dioses nórdicos hoy en día. Aquí te contamos un poco de este film y el por qué es una película que no debes perderte si eres amante de los superhéroes. Erik es un joven americano-noruego que vaga por el bosque sin parecer muy bien qué camino seguir. Se percata de que su pierna tiene una serie de quemaduras, por lo que llega a un pequeño pueblo para robar unas cuantas vendas. Una vez curado de sus heridas, mientras camina por la carretera, un grupo de adolescentes se acercan para acosarlo. Erik, quien se muestra un poco tímido y temeroso, le dice al adolescente que no lo toque, porque si no se quemará. El adolescente lo ignora, por lo que llega a tocarlo, para después caer muerto. If you touch me, you will burn. Debido a este incidente, Erik es llevado a la comisaría del pueblo. Ahí conoce a Christine, una joven psicóloga que es traída con Erik para que pueda sacarle palabras, ya que no ha querido decir ni una palabra. De igual manera, se enteran que Erik es sospechoso de un incendio no resuelto que se llevó la vida de 5 personas hace 3 años. Desde este acontecimiento, Erik vagaba por Noruega en busca de su familia. Christine hace el intento para hablar con él, por lo que solicita que le retiren las esposas. Erik le confiesa que él es el responsable de la muerte del chico y de aquel incendio de hace 3 años. Pronto, Erik comienza a agitarse y a alterarse emocionalmente, por lo que comienza a desatar sus poderes sobrenaturales. I can't. Debido a esto, el gobierno de Estados Unidos, representado por la agente Hathaway, planea sacar a Erik del país para tener control total de él y de sus habilidades, y evitar que el mundo lo llegue a ver como un dios. Cuando Hathaway llega para llevar a Erik de vuelta a Estados Unidos, todo se intensifica a medida que los poderes salen para mostrar cuánto control tiene Erik sobre el entorno, con Christine tratando de ayudarlo a entender estos poderes, controlarlos y aprender de dónde vinieron, caminando por el carril de la memoria, siendo rastreado por Hathaway en el camino. Mortal, una película que llega a contar un poco sobre uno de los descendientes de Thor. Un film que muestra cómo un joven normal logra darse cuenta que tiene habilidades que no puede explicar y que todos a su alrededor llegan a catalogarlo como el dios del trueno. Una película que puede llegar a recordar a Chronicle, donde podemos ver las luchas para entender los poderes mientras nos vemos atrapados en medio de usarlos para el bien, el mal o simplemente convertirnos en un conejillo de indias del gobierno. Nat Wolff da vida al personaje solitario, haciendo que Erik parezca un vagabundo roto que intenta mantenerse alejado de la gente y donde vemos el dolor que está pasando por lastimar a la gente sin tener control de ello. I'm listening.
Tell me. I tried to. A medida que los poderes del personaje se desarrollan, las secuencias se hacen más grandes. La escena del puente llega a visualizarse de una manera hermosa, con la salida del rayo y el terror de la población. Noruega también es uno de los mejores escenarios para la película, con el paisaje verdaderamente impresionante, casi convirtiéndose en un personaje en la propia película. Una historia relativamente original, donde vemos cómo sería hoy en día si un descendiente de Thor naciera en esta tierra. Le otorgamos una puntuación de 3 estrellas sobre 5, por ser un film que cuenta con momentos excitantes de acción poderosa, donde vemos los grandes poderes del personaje principal. Cuenta con una banda sonora excepcional original de Markus Paus, quien fue nominado al premio Amanda por esta participación. Una película que tienes que ver si eres un seguidor de los superhéroes, o más precisamente de la mitología nórdica. Un intento de Thor que logra cautivar con la historia y con sus habilidades de un gran dios.